Buenos días, estudiantes de Química 2. En esta ocasión les voy a explicar qué es el pH. El concepto de pH, que es lo que es el potencial de hidrógeno, fue definido por primera vez por Soren en 1868-1939 y es un bioquímico danés en el año de 1909. La escala de pH fue ideada para expresar en forma adecuada las diferentes concentraciones del ion hidrógeno. Acuérdense que se representa como H+. Acuérdense, el agua cuando se disocia se convierte en iones hidrógeno y iones OH, que iones hidroxilo. Entonces de ahí sale el concepto de pH para medir la cantidad de iones hidrógeno y el pOH para medir la cantidad de iones oxidrilo. Y dice en varias disoluciones sin necesidad de utilizar números de forma exponencial, ya que salen por decir 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 3, entonces son cantidades muy pequeñas, entonces es difícil trabajar con ellas, por eso se ideó esta forma para el pH. Dice, el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración expresada en moles sobre litro de los iones hidrógeno. La escala de pH se define por la ecuación. Entonces aquí está, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para calcular el pH. Es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Dice, el logaritmo negativo proporciona un número positivo para el pH. Además, el término, de paréntesis aquí, es la concentración de iones hidrógeno, corresponde a la concentración de iones hidrógeno, debido a que el pH es una manera de expresar la concentración de iones hidrógeno. Las disoluciones ácidas y básicas pueden identificarse por sus valores de pH como siguen. Disoluciones ácidas con concentraciones de iones hidrógeno de 1 por 10 a la menos 7 debe tener pHs menores a 7. O sea, para que sean ácidas va desde 0 hasta 7 o más bien menores de 7. El 7 es un pH neutro. Entonces, allí ni son ácidas ni son básicas. Y para las básicas debe ser pHs mayores de 7 hasta llegar a 14, que es lo máximo que da ahí el pH. El pOH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo, OHs, negativos expresada en moles sobre litro. La escala de pOH se define por la ecuación. El pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces, acuérdense, los ácidos van a tener, se van a disociar en iones hidrógeno, van a tener concentración de iones hidrógeno, pero en una base, como su grupo característico son los OH, los iones hidroxilo, entonces lo que les van a dar en una base son la concentración de iones hidroxilo. Entonces, para poder calcular el pH de una base, primero hay que calcular el pOH. Y después aplicar esta fórmula, que el pH es igual a 14 menos el pOH. Entonces, si por ejemplo el pOH les da 5, entonces a 14 menos 5 y ya me da el pH de la base. Entonces, acuérdense, para bases primero hay que calcular el pOH y luego se calcula el pH. También dice que tiene una escala de qué tan ácido o neutro. Dice, el pH es una medida de la acidez o la alcalinidad. La escala de pH va de 0 a 14. El punto medio de esta escala de pH es 7. Dice, aquí hay un equilibrio entre acidez y alcalinidad. Una disolución con ese pH sería neutra. Entonces, miren, aquí les ponen unas escalas de pOH y pH aquí en esta parte. El libro está mal, por eso aquí ya se los puse en rojo, que aquí no es pOH, aquí es el pH. En la parte de abajo es pH en esa tabla. Entonces el pH va de 0 a 14 y el pOH va de 14 a 0, va al revés. Entonces fíjense, si por ejemplo tenemos un pH de 1, entonces la solución tiene un pOH de 13. Si el pH fuera 5, su pOH sería 9. Entonces va al contrario. Entonces, por esa razón, cuando nosotros sacamos el pOH, decimos, tiene un pH de 4, su pH sería 10.
Entonces, para que no vayan a equivocarse aquí, este es un error en el libro, hay que corregirlo. Ahí en la página 99 tiene ese error. Entonces, la parte de abajo ahí en la tabla es pH. Y ahí ya les dan unos ejemplos de pHs de algunas sustancias comunes. Ahí en los jugos gástricos, nuestro estómago es de 2. Los limones 2.3, o sea, son sustancias bastante ácidas. El vinagre, que es el ácido acético, 2.9. Los refrescos tienen un pH de 3 y así va subiendo un poquito. Acuérdense que cuando llegamos a 7, se dice que es neutro. El agua pura tiene un pH 7, entonces ni es ácida ni es básica. Y acuérdense que también hay indicadores de pH, que son sustancias que en presencia de un ácido o de una base cambian de color. Eso es lo que hacen estas sustancias. Lo que pasa es que ahí en la estructura se está sustituyendo un hidrógeno por un OH o un OH por un hidrógeno, y eso hace que cambie la tonalidad del indicador, dependiendo si es ácida o es básica. Se cambia este grupo, ya sea el OH o el hidrógeno, hacen su cambio, y cuando se sustituye por exceso de uno de ellos, entonces cambia de color. Y ahí ya tienen, el más común que nosotros utilizamos en laboratorios es el fenolftaleína, que en medio ácido es incoloro y en color básico es rojo. Es como un color violeta, más bien luego se puede ver ahí en el laboratorio ya, y creo que ya habíamos visto una parte de eso. Bueno, entonces ya después de eso, pues ustedes lo que van a hacer es calcular el pH de algunas disoluciones. Aquí, si se fijan, les dicen que calcule el pH de una disolución de ácido clorhídrico cuya concentración de iones hidrógeno es de 0.6. Solución, ahí les ponen el pH es igual, esa es la fórmula, menos el logaritmo de la concentración de iones o hidrógeno. Entonces ya sabemos que la concentración de iones hidrógeno es 0.6. pH es igual a menos logaritmo de 0.6 y el pH es de 0.2. Aquí el problema es en la calculadora. Miren lo que van a hacer ustedes. Aquí les tengo una calculadora. Entonces vamos a calcular el pH. Dice que es menos el logaritmo de esto. Entonces vamos a ponerle este signo menos, pero no con este. Le van a poner con este que está entre paréntesis. En algunas calculadoras aparece como más menos. A veces lo traen también aquí en la parte de abajo o aquí. Entonces, para ponerle menos logaritmo, no es con este que está aquí en el tablero principal, sino con este que está entre paréntesis menos, y le pongo logaritmo y escribo 0.6, cierro el paréntesis y ahí cierro el paréntesis, y ahora sí ya le doy igual y me debe dar 0.22, miren, 0.2221. Entonces ahí ya está, y de ahí es donde sale que el pH para esta solución, que tiene una concentración de iones hidrógeno de 0.6, es 0.22 su pH. Luego también está el siguiente, dice, en una disolución de hidróxido de sodio, esta es una base, entonces tienen concentraciones de iones hidroxilo. Entonces primero hay que calcular el pH y luego hay que calcular el pH. Dice que que la concentración de iones hidroxilo es de 2.9 por 10 a la menos 4. Dice, calcule el pH de esta disolución. Voy a mostrarles cómo deben ustedes poner ahí en su calculadora, porque ese es el problema por lo general. Entonces, miren, tenemos nuestra calculadora. Dejen cancelar aquí esto para limpiar. Y ponemos el negativo, menos, igual a, como les dije, menos logaritmo. Y vamos a poner 2.9, escribo 2.9. Y esta tecla aquí tiene por 10 a la X, en otras aparece una E. Ahí no importa, ustedes ponen E o por 10, aquí está. Aquí sale por 10 y aquí le pongo menos 4. En la otra calculadora les va a aparecer nada más una letra y ahí le ponen menos 4. No le pongan por 10, nada más pónganle menos 4. Cierro paréntesis, le doy igual y de ahí ya me da el 3.5376, que si lo cierro me daría el 3.54. Entonces aquí es pero lo que estoy calculando es el pOH
y a mí me están pidiendo que calcule el pH. Entonces utilizo la otra fórmula que dice que pH es igual a 14 menos el pOH. Entonces el pH es igual a 14 menos el pOH. Entonces aquí hago la operación 14 menos y ya me da 10.46. Entonces ahí le estamos poniendo ejemplo de cómo calcular el pH con un ácido y con una base. Vamos a ver qué otra cosa tienen aquí. Dice la concentración de iones OH. También otra vez, ese es para, como es concentración de iones hidrógeno, es para calcular el pOH y luego calcular el pH. Primero pOH y luego pH. Como ya les di el resultado, acuérdense, miren, ese es 6.6. Acuérdense, volvemos a hacer para que vean. Pongo la calculadora. Nuevamente, menos el logaritmo, de, ahí es 2.5, 2.5, aquí debe aparecer como exponente o como por 10. Entonces, nomás presiono la tecla y ya le pongo menos 7 y cierro el paréntesis. Le doy igual y ya me da ese resultado de 6.6, 6.60 y lo tenemos, que es el que ponemos, que aparece acá. Y luego el pOH es 14 menos el pH, entonces 14 menos 6.6 y ya me da un pH de 7.4. Y esto es lo que van a hacer ustedes aquí para calcular. Y por ejemplo aquí dice, en esta dice el pH del jugo de naranja fue 3.3. ¿Cuál es la concentración de iones hidrógeno? Aquí en les están poniendo menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es igual, pero aquí no les ponen cómo lo sacaron. Aquí hay que ponerle de esta manera, miren, es con antilogaritmo, porque así como está indicado aquí no les va a salir, pero con la calculadora le ponen shift, que sería o segunda función de logaritmo, entonces les va a poner logaritmo base 10 y ahí ustedes tienen que poner el 3.3, pero con creo es negativo menos, perdón aquí, espérenme, menos 3.3 igual, déjenme ver, les daría, no, es que 3.33, a ver. No, porque ahí le están poniendo otro valor. Déjenme nada más sacarlo. Ponerle 3.33 a ver cuánto me varía. Pero aquí es, por ejemplo, acá el 7, por ejemplo, si yo quisiera en este otro, déjenme ver para comprobárselos aquí. Este que nos dio 3, si le sacamos antilogaritmo a uno de estos, nos debe dar el resultado que tenemos aquí. A ver, sería segunda función, shift, log, le ponemos el menos 3.54, 3.54. Y me debe dar como resultado 2.9 por 10 a la menos 4, que es miren. Aquí es donde ya sería, si cierro el 2.88 casi es 2.9 por 10 a la menos 4. Entonces, así es como ustedes deben sacar. Entonces, aquí la fórmula en que está aquí, no es esta. Aquí para calcular la concentración de iones de hidrógeno, esta le debe ser así, miren. La concentración, esta debe ser igual para calcular concentración. Déjenme ponerle aquí debo poner texto, aquí se las voy a poner. La concentración de iones hidrógeno es igual a el antilogaritmo, que sería 10 elevado a la menos, que sería aquí, a la menos el pH, el P, a la menos el
el pH. Voy acá. También. Entonces los acomodamos bien. $10 a la menos pH. Acuérdense cómo lo van a poner. Es antilogaritmo, entonces acuérdense, segunda función, limpio aquí. Segunda función, que es el chip, logaritmo, ya sale 10, y allí donde aparece ese cuadrito le pongo menos el valor del pH, que aquí es 3.3, entonces le pongo menos, pero con este menos 3.3 igual. Y me da 5.011 por 10 a la menos 4, no 1.2 por 10 a la menos 5. Aquí este es un error que trae el libro, entonces para que tengan mucho cuidado con esta parte. Entonces ahí ya es como van a calcular la concentración de iones hidrógeno. Entonces la concentración de iones hidrógeno es 5.011 por 10 a la menos 4. Aquí debe estar 5.011, dejen ponérselos. Aquí debe ser en esta parte. En lugar de este es 5.011 por 10 a la menos 4. Así debe estar. Ese es el resultado correcto, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y ya luego se les pide que hagan todos los ejercicios de la actividad 14. Entonces así es como lo van a hacer. Nada más que quería aclarar estos puntos. Bueno, pues muchas gracias.